Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos al resumen semanal. La pregunta de hoy es, ¿la economía argentina está mejorando? Porque el INDEC dice que estamos creciendo, pero al mismo tiempo cada vez son más las noticias de empresas que cierran sus puertas o que hay despidos o suspensiones. ¿Eso quiere decir que los datos están mal? Vamos a verlos, a quitar todo el ruido del medio, para poder analizar cómo corresponde la coyuntura, cómo nos afecta y sobre todo cómo nos podemos parar de cara al futuro. Porque para eso nos detenemos a pensar, a analizar, para tomar decisiones, decisiones económicas, laborales, de negocio, decisiones que afectan a nuestros ahorros. Pero antes dale like al video que después seguro te olvidás, seguime, suscribite dependiendo de dónde me estés viendo y ahora sí, vamos con todo. Los datos oficiales nos dicen que la economía está creciendo, pero si miramos el termómetro de la industria nos encontramos con cierres de plantas, suspensiones masivas y despidos. Qué paradoja, ¿no? La noticia de tapa es que la actividad económica superó las expectativas de septiembre, creciendo un 5% interanual. El gobierno celebra esta suba de actividad económica, pero ¿qué pasa cuando hacemos doble clic? La economía está compuesta por diferentes sectores y hay varios criterios de clasificación y todos tienen una dinámica diferente. Hay algunos que crecen más y otros que crecen menos o directamente no crecen. Entonces, para que el PBI crezca, no necesariamente tiene que haber crecido todos parejos. Con que la suma total sea mayor a periodos anteriores, ya es suficiente para decir que la economía creció. Eso es lo que estamos viendo en este último trimestre. La torta en su totalidad aumentó, pero no en las mismas proporciones para todos los sectores. Volvamos a la actividad económica creciente. Si miramos el EMAE, rubro por rubro, ¿qué encontramos? Intermediación financiera, pesca y actividades inmobiliarias en verde. Pero la industria manufacturera registra caída. Bien, la Unión Industrial Argentina, UIA, lo confirma. La industria está 10% por debajo de los niveles previos a la asunción de Milei. Se recupera levemente, sí, pero porque el 2024 fue un año muy malo. Bien, ahora, esto genera un problema. ¿Por qué? Porque la industria es uno de los sectores más intensivos en mano de obra, o sea, que mayor cantidad de trabajadores contrata. ¿Y qué pasa si la industria está cada vez peor? Hay cierre de plantas, despidos, suspensiones. Esto ya empezó. Miremos, desde el inicio de la gestión de Milei se perdieron más de 224.000 puestos de trabajo y el empleo ya retrocedió a los niveles de agosto de 2018, época de Macri. Y cada vez son más los casos particulares de empresas conocidas que despiden o cierran las puertas. Mencionemos algunos ejemplos que estuvieron dando que hablar en los últimos días. Whirlpool cerró planta en Pilar con 220 empleados. Essen, la de las ollas, 35 despidos. Platex, 20 despidos. Giorgalos, suspensión de 600 operarios. Electrolux extendió la suspensión de 400 trabajadores hasta fin de año. Y Frávega ya cierra sucursales en algunos puntos del interior del país. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, si bien cada empresa tiene sus particularidades, gran parte se explica por la gran competencia de productos importados que están llegando al país, principalmente de China, como ya expuse en el video pasado, y además porque el consumo tampoco está arrancando. A ver, en el presupuesto familiar ahora hay una porción mayor que se destina a gastos fijos, ¿bien? Como tarifas, transporte, prepagas, seguros, y por lo tanto la porción que queda para el consumo de bienes, servicios, salir a comer, pasear, es menor, ¿sí? ¿Y el gobierno qué dice de esto? Bueno, Caputo dijo que la competitividad se ganará bajando impuestos y haciendo reformas. Y esto, ojo, no es solamente una declaración ideológica más. Esto es un claro mensaje a los sectores industriales. Les dice, no les voy a subir el tipo de cambio para encarecer los productos de China o de otros países importados, así que no les queda otra que apoyarme en las reformas que voy a mandar al Congreso en los próximos meses. Reforma impositiva y reforma laboral, como también ya mencioné en el video pasado. Es más, sigue sosteniendo que el problema no es el tipo de cambio, ¿sí? Miren este tweet. Dice Caputo, siendo irónico,
Somos el primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord con tipo de cambio atrasado, pone. Y muestra que tuvimos un superávit de 800 millones de dólares en octubre, superávit comercial. O sea, que las exportaciones fueron más que las importaciones, lo cual es cierto. Pero ojo, otra vez, hagámosle doble clic a esto. Mi viejo siempre dice que una verdad a medias a veces puede ser una gran mentira. No sé si aplica, ustedes sacarán sus propias conclusiones, pero bueno, a mí me gusta esa frase, así que la quería meter. Primero, veamos el lado de las importaciones. Lo que compramos aumentó interanual, ¿sí? O sea, con respecto al año pasado, 16,9%. ¿Bien? Esto significa que el mercado interno se está volcando a comprar afuera. Los bienes de consumo crecieron casi 47%. Compras que se pueden hacer en Shein, en Temu, ¿sí? Los puerta a puerta, Mercado Libre Internacional, Amazon u otro tipo de productos que se consiguen en cualquier comercio que vienen de afuera. Además, los vehículos subieron un 69%, la importación de vehículos. Seguro más de uno vio en las concesionarias que se están montando en la ciudad de Buenos Aires y principalmente en el acceso norte de empresas chinas, principalmente de autos eléctricos. Pero entonces, ¿por qué el saldo neto, ¿sí?, es positivo? ¿Se acuerdan que decía 800 millones de dólares de superávit comercial? Bueno, lo que explica esto es un gran crecimiento en las exportaciones de energía, un sector que está volando y va a volar más todavía en los próximos años. Y, coincidentemente, este es un sector que no es sensible al tipo de cambio. ¿Por qué? Porque es un negocio dolarizado completamente, la estructura de costos, y porque no cambian las cantidades a producir y a exportar según cómo está el dólar. No se puede parar o arrancar de un día para el otro la extracción de GNL. Son negocios muy rígidos en ese sentido. Pero, paréntesis grande porque salió otro dato ahora mientras grabo el video, así que lo voy a meter. Mientras el gobierno celebra el déficit comercial, aparece esto. Argentina registró en octubre el mayor déficit de cuenta corriente de la gestión Milei, rozando los 2.700 millones de dólares. Es el rojo mensual más elevado desde 2017. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo podemos tener superávit comercial y déficit en la cuenta corriente al mismo tiempo? Porque en la cuenta corriente se considera también los pagos de intereses de la deuda y las compras de dólares por parte de los argentinos. Y acá está la papa. El Banco Central revela que el principal motor de este agujero en octubre fueron las compras netas de divisas sin fines específicos por parte de los particulares. O sea, el deporte nacional. El atesoramiento de dólares, impulsado por la incertidumbre antes de las elecciones, ascendió a más de 4.100 millones de dólares. En lo acumulado desde abril, que es cuando se levanta parcialmente el cepo, ya se atesoraron 20.000 millones de dólares. Una locura, la verdad. O sea, en resumen, vendemos más de lo que compramos, ¿sí? Pero esa entrada de dólares extra se la come la demanda de argentinos que buscan refugio en moneda extranjera, en el dólar. Bien. Entonces, retomando con lo que veníamos y a lo que quiero ir, bien, luego de exponer los números del superávit comercial y el crecimiento de la economía, se puede concluir esto, que hay una mejor condición o contexto actualmente para los sectores primarios y extractivos, ¿sí? Y que por lo tanto son los que están aguantando los trapos de toda la economía en general. Bien, mientras que los sectores industriales, manufactureros y comerciales también, son los más castigados. O sea, el neto es positivo, pero es por los primarios y extractivos. Los más castigados son los industriales, manufactureros y comerciales. Bien, la visión del gobierno con respecto a esto ya fue expuesta muchas veces. Dice que los sectores que no sean eficientes o competitivos tendrán que adecuarse o reinventarse. Por lo tanto, la mano de obra o los trabajadores migrarán de sectores no productivos a los que sí lo son. A ese proceso en economía se lo llama destrucción creativa. Bien, la teoría no es errónea, pero supone un conflicto grande.
que es la transición entre un esquema y otro. ¿Bien? Y a esto ya se lo viene advirtiendo no solamente la oposición o el lobby industrial, sino que son cada vez más las voces de economistas afines ideológicamente, que se lo advierten. Como Miguel Ángel Broda o Juan Carlos de Pablo, amigo de Milei, que vienen diciendo que esto puede generar mucho desempleo y pobreza si no es gestionado con cuidado. A mi parecer la cosa se va a ir complicando cada vez más y va a ser uno de los principales focos de conflictos del segundo tramo del gobierno de Milei. Y ya pasadas las elecciones y habiendo cumplido, en parte, una de las principales demandas que tenía el gobierno, que era desinflar la economía, ahora lo que se le va a exigir va a ser dame laburo, reactivame la economía, que se empieza a ver en la economía real. Como siempre, la moneda tiene dos caras, ¿sí? ¿Y la otra cuál es? Es que la gran mayoría de estos productos importados que están entrando al país, ya lo habrán notado, tienen un costo mucho menor, ¿sí? Y en muchos casos también de alta calidad, son de muy buena calidad. Por eso me gustaría leerte en comentarios. Quisiera saber qué opinás, si tenés alguna opinión formada al respecto, si crees que está bien tener estos productos a un precio más accesibles o si considerás que el precio a pagar en empleo y más que nada en el corto o mediano plazo es demasiado alto. Y ahora vamos con los mercados. ¿Qué anda pasando en Wall Street? La semana pasada eran todas pálidas, paranoia, llanto, y ahora una fiesta bárbara, estamos todos locos. ¿Cómo se explica esto? Un poquito de contexto sobre la semana pasada, ¿bien? Terminamos con muchas dudas acerca de las valuaciones de las empresas tecnológicas y dudas acerca de si la Fed, Reserva Federal de Estados Unidos, seguirá recortando las tasas, ¿bien? Esta semana el panorama cambió. Hay mejores expectativas con respecto a la tasa de interés de Estados Unidos y las dudas sobre la inteligencia artificial, la burbuja y todo eso se pospone, se procrastina, no pasa nada, se verá después. ¿Y qué pasó? Bueno, subieron fuerte esta semana las empresas tecnológicas, recuperaron la caída, los países emergentes y los principales índices retomaron la senda alcista. Veamos los gráficos. El S&P 500 en visión semanal terminó un 3,2%, ¿sí? Superó la baja, o sea, recuperó toda la baja de la semana anterior y se metió de nuevo en el sendero alcista. ¿Bien? Después el Nasdaq terminó 4% positivo. Hay mayor ponderación de las empresas tecnológicas, ¿sí? Había dicho que también recuperaron fuerte. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Nos sumamos esta vez? Sí, nos sumamos a la fiesta y después de haber caído fuerte la semana pasada, esta semana subió un 9% en dólares el Merval. De todos modos sigue lateralizando, no define todavía si es suficiente la circunstancia actual para volver y seguir subiendo hacia máximos históricos o en estos niveles por lo pronto está bien, ¿sí? El Bitcoin también terminó la semana positiva, el Bitcoin no corta, pero al momento en que estoy grabando viene 4,79% positivo. El riesgo país se mantuvo estable en toda la semana en la zona de los 650 puntos, al igual como viene ya desde que terminó el gran rally post elección. Los dólares subieron en esta semana con respecto a la semana anterior. El dólar mayorista cerró en 1450. Igual esta fue una semana bastante rara. Tuvimos feriados nosotros acá y fue feriado en Estados Unidos jueves y viernes mitad de jornada. Y circulan algunas versiones de que el Tesoro vendió dólares dentro de la banda en un momento para aliviar la tensión que hubo. Hubo bastante ruido. El oficial cerró a 1475. El techo de la banda, recordemos, está 1500 pesos porque va subiendo todos los meses un poquitito, ¿sí? Todos los días, microdevaluaciones diarias, se va ampliando la banda. El MEP a 1476 y el CCL a 1518. Bien, en materia de inteligencia artificial, si bien no hubo una noticia grosa esta semana que amerite mencionarse en este canal, que no es específico de tecnología, pero bueno, a mí siempre me gusta hablar sobre noticias que impacten directa o indirectamente en la economía y en la productividad de los negocios, ¿bien? Por lo tanto, creo que todavía hay que hablar sobre las réplicas del gran terremoto que metió Google la semana pasada. Sigue dando coletazos la salida de Gemini 3. Realmente este modelo movió todo el tablero y dejó desorientado a casi todos los competidores. Incluso el CEO de OpenAI, Sam Altman, y Elon Musk salieron a admitir y a felicitar a Google porque es algo que no se había visto nunca. ¿Qué es lo sorprendente de esto?
como comenté en el otro video, es la integralidad que tiene Gemini 3 para aplicar la inteligencia artificial y el modo de razonamiento avanzado que realmente es bastante distinto a los demás. Y esto se vio reflejado en las acciones de Google, que desde la salida de Gemini ya subió un 14%, demostrando el impacto que esto tuvo en la economía. La estrategia de Google es clara: poner la inteligencia artificial de Gemini en todos lados. Si todavía alguien no interactúa con inteligencia artificial, se la va a terminar chocando, es inevitable. La están poniendo en Gmail, en Calendar, en Google Maps, en el buscador ahora con el modo IA. Las búsquedas cambiaron para siempre, búsquedas dinámicas, diapositivas, tablas de Google Sheet. La IA se está metiendo en todos lados y Google sabe cómo aprovechar su motor de búsqueda, que es su principal posicionamiento. La IA se está colando a la productividad diaria sin que te des cuenta. Y Google, que parecía medio rezagado en todo esto, desde la salida de ChatGPT, ahora sí está explotando al máximo todo lo construido en las últimas décadas. Y bueno, esto fue todo por hoy. Le dedicamos bastante a la economía real, pero sin descuidar a la fija de siempre, que son los mercados. No te olvides de darle me gusta al video, suscribirte al canal, que estoy subiendo videos diarios resumiendo la economía del día bien cortito y expreso. Si llegaste hasta acá, gracias.